Señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para su siguiente solicitud. Señoría, gracias, muy amable. La delegada fiscal, señora juez, solicita a usted en contra de Sergio Daniel Rubio Salamanca, persona que fue imputada, que está plenamente identificada, la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Ya, doctora. Esto relacionado con privativa de la libertad en establecimiento carcelario, habida cuenta que en contra del ciudadano Sergio Daniel Rubio Salamanca existen elementos materiales probatorios de los que se infiere la presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Esta investigación inicia desde el año 2013, momento en que se tuvo información relacionada con la trata de personas de la que fuera víctima la joven identificada como Daniela Restrepo Úsuga, quien mediante conversaciones que tuviera con Sergio Daniel, Daniel Leonardo, quien le ofertó el trasladarse a territorio de la China con la finalidad de que trabajara en un restaurante y así poder entonces tener mayores ingresos para tener la presunta estabilidad económica que buscaba esta joven de escasos 19 años de edad. Desde el año 2013, cuando la señora Sandra Úsuga, la progenitora de Daniela Restrepo Úsuga, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, momento en que su hija Daniela había abandonado territorio colombiano, con las ofertas que le hiciera este joven Daniel, conocido por ella, una persona que tiene una característica específica, que es tener ser una persona que pertenece a la comunidad LGBTI y quien mediante ofertas que a la postre resultaron engañosas para esta joven, pues se vio entonces involucrada en ese delito de trata de personas. Se adelantaron entonces diferentes actividades de policía judicial y se logró establecer que no solamente Daniela Restrepo Úsuga había sido víctima de esta conducta delictiva, sino que, entre otras, se tenía también a una persona que posteriormente se identificó como Ana María Rúa Zapata, persona que regresa a territorio colombiano, informa a la autoridad competente que ella fue víctima también de una organización delincuencial, pero ella arriba a territorio colombiano con la finalidad de recuperar una hija que había nacido precisamente producto de una violación por integrantes de esa organización delincuencial y que posteriormente, cuando la niña ya se encontraba aproximadamente de 2 o 3 años, fue raptada y traída hacia Colombia. En ese momento se presenta la labores por parte de la Policía Judicial para la ubicación de esta menor. Se trabaja entonces con el Gaula, logrando la recuperación de esta menor de edad. En ese momento entonces Ana María Rúa Zapata aporta información relacionada con esa organización, lográndose tener conocimiento que esta organización estaría conformada por al menos 30 personas. Es así como se inician esos actos de investigación por parte de la Fiscalía 32 en ese entonces, que a la postre arroja una primera fase. En esa primera fase se encuentran entonces Mireya Penago, la señora Alexandra, la señora Lady Jurado Henao, el ciudadano Rafael Eduardo Rubio Luna, progenitor de Sergio Daniel Rubio. Igualmente se tiene información sobre otras personas, una conocida con el alias de Jimena, y mediante actos de investigación propio, como son interceptaciones, vigilancias y seguimientos a personas, interceptación a líneas telefónicas, se logró entonces desmantelar, hacer un primer procedimiento que arroja la captura de estas personas. Como le digo, se adelanta un juicio ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado con sede en Bogotá, y este juzgado se pronuncia mediante sentencia de carácter condenatorio en contra de estas personas que hacen parte
de la organización delincuencial, pero que tienen su sede de trabajo en la ciudad de Bogotá. Se inician entonces esos actos o se continúa mejor con esos actos de investigación, logrando adelantarse una segunda fase. En esa segunda fase que tuvo el radicado 01143, se captura aproximadamente a otras 10 personas. De esas 10 personas se tienen los propietarios de una agencia Merchandise Travel, que son los que venden los tiquetes a estas otras personas que hacen parte de esa organización, los hermanos Arévalo. Igualmente se logra capturar a personas que, habiendo ingresado como víctimas, posteriormente se convierten en manillas, y se concluye entonces con esas 8 sentencias de carácter condenatoria, y nos encontramos en audiencias de juicio oral en contra de 4 personas que pues no han aceptado cargos y se encuentran en este momento ante ese juzgado séptimo, adelantando el debate probatorio en las pruebas de la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia de la estructura, de la conformación o la identificación de esta organización delincuencial transnacional por parte de funcionarios de Migración Colombia, se siguen adelantando actos de investigación que logra entonces identificar a otras personas, y son estas otras personas las que, teniendo órdenes de captura y habiendo sido retenidas en territorio de la China por las autoridades chinas, que hizo un procedimiento en el hotel, en una discoteca conocida como Cama, se logra capturar a varias personas donde en territorio de la China se les imputaron delitos como inducción a la prostitución y otros delitos. De esas personas, una vez han venido cumpliendo la condena en territorio de la China, pues han llegado a territorio colombiano. Nos encontramos entonces con Verónica, con una joven de nombre Verónica, nos encontramos igualmente con una joven de nombre Jamie Lorena, nos encontramos con un señor Carlos Hernando, Carlos Alberto Henao. Nos encontramos entonces con otras 2 personas que son Wilmer y Mateo, personas que, teniendo orden de captura con circular azul en territorio colombiano, pues apenas arriban a Colombia, son entonces inmediatamente dejados a disposición de la fiscal 16 para que se adelanten las respectivas audiencias. En este momento pues se han adelantado audiencias de preacuerdo, entre ellos con el señor Wilmer. Se está adelantando diligencia de preacuerdo con Jamie Lorena y Carlos, y con los Hernando, el esposo de otro de los miembros de esa organización. Y es así entonces como el señor Sergio Daniel, en principio, y estamos hablando entonces del año 2016, pues viendo a su progenitor, el señor padre Rafael Eduardo Rubio, que estaba vinculado también a esta organización, pretendió aportar información, y en primera instancia se tuvo al señor Sergio Daniel Rubio Salamanca con una oferta de principio de oportunidad. Incluso se le estaba adelantando una solicitud de protección por parte de la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, pero Sergio Daniel pues decidió abandonar el territorio colombiano. De esta investigación entonces se pudo estructurar realmente una organización delincuencial, como ya le digo, al menos conformada por 30 personas, donde se tiene entonces como miembros de la organización ubicados, condenados en territorio colombiano, a las que hacían parte de Dream Travel S.A., la primera estructura criminal, y son las personas que venden los tiquetes en Colombia, para posteriormente dedicarnos ya a la segunda fase, que son los que venden los tiquetes en China, porque la empresa Merchandise Travel tenía su estructura criminal en territorio, tenían su empresa criminal en territorio de la China. De estos actos de investigación, entonces, se puede concluir, señora juez, que el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca haría parte de esa estructura criminal, y esos elementos materiales probatorios, pues así lo conforma. La Fiscalía General de la Nación ha adelantado diferentes actividades, como son búsquedas selectivas en base de datos, interceptación de llamadas telefónicas y reconocimientos fotográficos, que específicamente para el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca se tiene entonces con 2 señalamientos que se hiciera por parte de las 2 ciudadanas identificadas en principio como Sandra Joana Úsuga y la señora Margie Lisette Campos, personas que lo señalaron como ser integrante de esa organización, hacen un relato sobre quién es esta persona, las condiciones en que él inició, y posteriormente refieren a Sergio Daniel Rubio Salamanca como la persona que, habiéndose asociado con la señora, con la compañera permanente de él para ese entonces, pues logran tener el suficiente músculo económico
y de esa manera entonces empezar a captar mujeres para trasladarlas hacia la China. Tenemos una diligencia de reconocimiento fotográfico de fecha 22 de marzo del año 2017, donde la señora Sandra Joana Úsuga González lo reconoce en los álbumes 00299/1 y /2, en el numeral, la foto numerada en la número 3 y en la posición número 5, donde dice, a él lo conocí en Macao, allá donde íbamos los colombianos a visar mucho, a sacar visas cuando teníamos que salir de China, muchos cogíamos para Macao. Yo a él lo vi con otra colombiana en Macao, pues yo que sepa, ellos también estaban sacando visa y cuidaban a las niñas de la disco en Cama Club. No recuerdo aproximadamente el año, ya que yo pasaba mucho por allá y pues uno iba y venía y veía a la gente, pero no. Nosotros simplemente lo veíamos y las demás personas decían que, él cuida niñas y esto, pero contacto directo con él como tal no tuve. Esa fotografía o ese reconocimiento fotográfico que hace está con la compañía, con la presencia de agente del Ministerio Público, es decir, que se cumple con los lineamientos del artículo 252. Existe igualmente ese señalamiento fotográfico que hace la persona que se identifica como Margilicet Campos Barrera, también el 12 de octubre del año 2016, dice la citada ciudadano, al enseñarle los álbumes 00296/1 y 00296/2, indicó en la fotografía, las posiciones número 6 y número 1 respectivamente, ciudadano y quien indicó lo siguiente: él se hacía llamar Andrés, él trabajaba para alias Jimena, él cuidaba a las niñas, ya luego lo vi de novio con una compañera alias Yara, que trabajaba en cama. Ellos se volvieron novios y luego se volvieron manillas y ellos subían mercancía de Colombia para vender a las muchachas. Yo lo conocí en cama y él vivía en Nanalú, Yara también era manilla en cama Club. Este señalamiento que hace esta víctima pertenece al señor Sergio Rubio Salamanca, con cédula 1018.438.844, conocido con el alias de conocido entonces con el alias de Andrés o con el nombre de Andrés, y responde al nombre Sergio Daniel Rubio Salamanca. Se tiene también dentro de las labores adelantadas por Policía Judicial, y me refiero específicamente a unos estudios financieros que se hicieron por parte de la Policía Judicial y específicamente el funcionario de Policía Judicial, el señor Slim, donde al hacer el estudio de ingresos, de dinero ingresado por parte de los miembros de esta organización, específicamente encontramos que el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca tiene giros con su progenitor, el señor Rafael Eduardo Rubio Luna, dineros que para el momento del año 2016 en que se hiciera este estudio arroja un total de 30 millones, doctora, ya denme un segundo, lo estoy ubicando acá en esta tabla, donde el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca tiene giros con su progenitor y la información aparece entonces en... Ya. Aparece en esos estudios financieros que hiciera el analista, el señor Slim Benítez, donde nos dice que el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca tuvo giros con su señor padre de la siguiente manera. Espera que me está viendo la imagen, doctora. Se tiene entonces... Ese es un estudio financiero, señora juez, que se hizo por parte de este analista, atendiendo básicamente las diligencias de allanamiento y registro que se hicieron en esa primera fase, cuando se allanó el establecimiento de razón social Dream Travel S.A., que era el utilizado por la señora Gladimirella Penagos, que es la persona que tiene directo contacto con alias Jimena, persona que ya en este momento está plenamente identificada y que tiene también una orden de captura en su contra. Las consignaciones realizadas por el joven Sergio Daniel Rubio Salamanca a su progenitor obran en el informe que fue enviado a su despacho y donde se concluye que esta persona, no me encuentro en este momento, Dios santo, se me complica, se me enredó todo esto. Doctora, denme un segundo, yo pongo en orden como esto porque no sé qué pasó con toda la información. Sí, señora.
Es bastante información y no sé por qué se me complicó en este momento todo. Benítez. No encuentro esto. Bueno, estoy en audiencia. Es un informe, señora juez, lo tengo acá el 4 de mayo del año 2016 a las 17:00 horas, informe de investigador de laboratorio en formato FPJ-13, donde se hace el estudio de las personas que en ese entonces estaban siendo investigadas, el señor Rafael Eduardo Rubio Luna, que es el papá de Sergio Daniel, y allí se logra encontrar los giros que hace Sergio Daniel a su progenitor de la siguiente forma. Ya voy a dar lectura, doctora. La,
Parece que se desconectó la señora fiscal. Sí, señora juez, se desconectó la señora fiscal. Me está diciendo por chat interno que no puede conectarse nuevamente. Parece que tuvo una falla con su conexión. Bueno, al señor defensor le recuerdo pues que no puedo interrumpir a la señora fiscal, está haciendo su postulación. Si tiene alguna inquietud, la hace al final de la intervención. Entendido, señora juez. La señora fiscal nuevamente se conectó, doctora. Y tiene el micrófono apagado. Señora fiscal, ¿podemos continuar? Señora fiscal. Señora fiscal, la estamos esperando. Señora fiscal. Doctora, se acaba de conectar la asistente de la señora fiscal. Ya, doctora, no sé qué pasó, pero estoy como sin señal. Ya estoy por el teléfono. Bueno, doctora. Bueno, doctora, continúe, por favor. Le refería entonces, señora juez, que la Fiscalía General ha venido adelantando actividades tendientes pues al desmantelar esa organización criminal y pues hasta este momento se tiene entonces información sobre esas búsquedas selectivas en base de datos, como lo ya referido, es decir, en esas consignaciones que se hiciera por parte de Sergio Daniel Rubio Salamanca, se encontró que él giró dinero hacia su progenitor en el año 2016. Igualmente se cuenta entonces con los reconocimientos fotográficos de dos personas que lo ubican en ese momento como miembro de esa organización delincuencial, Sandra Joana Úrsuga González y Maricet Campos Barrera. En el mismo sentido, la Fiscalía, señora juez, tiene dentro de un informe que fue presentado por funcionarios de Policía Judicial de Inmigración Colombia, donde se señala cuál es el modo de operar, qué actividades cumple esta persona y como le referí, en principio se podía decir efectivamente que Sergio Daniel ingresa, primero él llega en calidad de comerciante para posteriormente empezar ya en compañía de su compañera, la señora conocida con el alias de Yara, a captar mujeres y enviar mujeres. Víctimas de esta conducta delictiva, la señora Natalia Juliet Torres Franco, Josefa María Paternina de las Casas, han señalado entonces cómo existe esta organización delincuencial que estaría liderada por alias Jimena, persona que ya está identificada como Sandra de Lisa Patiño, quien a su vez trabaja con su esposo, el señor conocido con el alias de Kevin, trabajaba con Jamie Lorena, igualmente con Oscar, persona que falleció en la China, y Jamie Lorena pues era la persona que cuidaba a las mujeres que la organización delincuencial llevaba para la China. La Fiscalía tiene, señora juez,
Aparte de esas búsquedas selectivas en base de datos, interceptaciones como las que se realizaron interceptaciones que dieron origen a esa primera fase, con lo que corrobora entonces la existencia de esa organización, el comportamiento delictivo en los que estuvieron involucrados la primera fase, el señalamiento directo que se hiciera sobre este joven Sergio Daniel Rubio Salamanca, amén pues del dinero que ha referido. Con esos elementos materiales probatorios considera entonces la Fiscalía, señora juez, que se cuenta con elementos de los que se puede inferir la presunta participación en la comisión de una conducta delictiva. El artículo 308 y siguientes del Código de Procedimiento Penal refiere entonces que para la imposición de una medida de aseguramiento se debe contar con esos elementos de prueba en los que se puede inferir la comisión de una conducta delictiva, pero también se debe demostrar que a futuro esta persona constituya o se mantenga pueda afectar a las víctimas, y pues obviamente la Fiscalía considera que así como desde el año 2015-2016, momento en que Sergio Daniel pretendió aportar información y pretendió colaborar con la Fiscalía General de la Nación, pues se retornó nuevamente hacia la China, momento en que fue capturado, y allí entonces, en este momento, si bien es cierto, es una persona que tiene varios movimientos migratorios hacia la China, ha entrado y ha salido, y fue remitido ya de la China habiendo purgado la pena, considera entonces que puede ser un peligro a futuro. Igualmente, señora juez, la Fiscalía, de acuerdo ya a lo establecido en ese artículo 307, como lo dijo, lo que pide es una medida de aseguramiento privativa de la libertad, 307, literal A, es la privativa de la libertad en establecimiento carcelario. ¿Por qué razón considera la más grave, señora juez? Porque considera que ninguna de las no privativas de la libertad pues cumplen a cabalidad con esa finalidad específica, es decir, las presentaciones periódicas, el buen comportamiento, el hecho de portar alguna manilla, el hecho, señora juez, de tener un brazalete, la prohibición de presentarse ante una autoridad judicial, son mecanismos que no son aptos, son mecanismos que no lograría precisamente cumplir ese fin constitucional, como es garantizar la seguridad de la sociedad y de la víctima. De acuerdo a lo establecido en el artículo 307, en el numeral B, que son las no privativas de la libertad, se dice entonces, señora juez, que las no privativas de la libertad, como ya lo he referido, aunque en desorden, pero pues en este momento le voy a dar orden a las ideas mías, señora juez. El artículo 307, literal B, nos dice medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, y son, ¿dónde están? Medida de aseguramiento no privativa de la libertad sería la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. ¿Por qué razón la delegada fiscal considera que este mecanismo, esta medida de aseguramiento pues no es la idónea, no es la necesaria, entendiendo básicamente a que el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca, estando en territorio colombiano, pues dése cuenta, señora juez, cómo ni siquiera tiene precisión del lugar de su residencia en este momento? El hecho de que se someta a un mecanismo de vigilancia electrónica, pues si bien es cierto, es el mismo Estado quien debe garantizar el uso de ese brazalete o de esa manilla o de esa tobillera, pues eso no garantiza que esta persona no incurra en esa conducta delictiva. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, pues vemos como incluso en primera instancia que se le pudo ofertar por parte de la delegada fiscal algún tipo de beneficio, esta persona desestimó eso y sencillamente consideró que no era como el momento oportuno, considero yo, razón por la cual considera la Fiscalía que no es la necesaria, no es la adecuada para cumplir ese fin propuesto. La obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerido ante juez o autoridad que la autoridad considere, pues la delegada fiscal considera, señora juez, que estando en esta virtualidad en este momento, pues no garantiza que esta persona pueda presentarse, y menos que lo pueda hacer de manera periódica, tal y como lo dice el numeral tercero del literal B del artículo 307. La obligación de observar una conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho, pues vemos que Sergio Daniel es una persona que no tiene antecedentes, al menos en territorio colombiano, es una persona que hasta este momento ha tenido buen desempeño social
familiar, pues no sé hasta qué punto por el hecho de estar vinculado también su progenitor, pero pues esta medida no privativa de la libertad pues no garantizaría que se cumpla con ese fin constitucional que es garantizar la seguridad de la víctima. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o el ámbito territorial que fije el juez, pues considera la delegada fiscal que es inane esa medida de aseguramiento que se le va a imponer básicamente porque Sergio Daniel Rubio Salamanca tiene la posibilidad de salir, así lo ha demostrado con los diferentes movimientos migratorios con los que se ha podido mover libremente por el globo terráqueo. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, pues vemos cómo, señora juez, esta medida de aseguramiento no privativa de la libertad tampoco garantizaría, entendiendo básicamente que si bien es cierto, en un pasado fungió como captador, pues no es menos cierto que esa captación se hace por otras personas y no la estaría cumpliendo en este momento ese rol de captador. Por esa razón, el hecho de que se le prohíba asistir a reuniones o encontrarse con determinadas personas, pues no cumpliría ese fin constitucional. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas siempre que no se afecte el derecho a la defensa, entendemos como el delito de trata de personas, señora jueza, al ser un delito pluriofensivo, al ser considerado como atenta directamente contra el bien jurídico tutelado que es la autonomía personal, pues considera, señora juez, que esta finalidad o esta medida de aseguramiento no privativa de la libertad en nada garantiza, porque las víctimas del delito de trata de personas, son mujeres básicamente que tienen necesidades primarias insatisfechas, son mujeres que han ejercido la prostitución y ante una oferta tentadora como se les hace por parte de los tratantes, pues muy seguramente va a seguir ofertando esa posibilidad de tener mayores ingresos. La prestación de una caución real adecuada por el propio imputado, por otra persona, mediante depósito de dinero, valores constitucionales de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas, pues considera la delegada fiscal que en este momento se desconoce la capacidad económica que tenga Sergio Daniel Rubio Salamanca, razón por la cual pues no puede referirle a usted, señora juez, cuál sería esa caución real que podría en un momento determinado garantizar que Sergio Daniel no afecte nuevamente el bien jurídico tutelado o no vuelva a conseguir mujeres para trasladarlas hacia territorio de la China. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 de la mañana, pues considera la Fiscalía que es inane, básicamente porque la captación de mujeres, si bien es cierto, se hace de manera presencial por un captador. Démonos cuenta como Daniel Alejandro Vélez Serna era una persona que trabajaba en un salón de belleza, es una persona que por su personalidad o por su orientación sexual de la comunidad LGBTI, pues conseguía fácilmente mujeres y llegaban al establecimiento donde él trabajaba. Pues no es menos cierto que este tipo penal de la trata de personas, pues las jóvenes pueden ser víctimas mediante la conexión a las redes sociales. Por esa razón, pues es inane y carecería de fundamento el hecho de que se le impida salir entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. La Fiscalía, señora juez, igualmente considera que la única medida de aseguramiento entonces es la privativa de la libertad, básicamente atendiendo a la modalidad y la gravedad de esta conducta delictiva. Vemos cómo el delito de trata de personas es un delito que está incluido dentro del bien jurídico tutelado que es la autonomía personal, es decir, es un tipo penal que incluso es pluriofensivo. Las víctimas del delito de trata de personas no solamente son obligadas a hacer algo en contra de la voluntad, vuelvo y repito, si bien es cierto alguna de ellas, por qué no decir la mayoría, dan su consentimiento porque han ejercido la prostitución, porque ya saben lo que es ejercer la prostitución, pero se les presenta una verdad a medias, es decir, se les dicen, se va para la China, va a trabajar en lo mismo, ya no va a cobrar 10.000 pesos, sino que va a cobrar 100, 200.000 o va a cobrar $100 por una full night o por un ratico o por un punto, pero al llegar a ese territorio de la China, pues son efectivamente cosificadas, se les está limitando incluso la libertad de locomoción, son personas que incluso son obligadas al consumo de sustancia estupefaciente y básicamente se le hace es porque cuando una mujer o cuando una persona está bajo el efecto de sustancia estupefaciente o bajo el consumo de licor, pues obviamente su actividad sensorial
está muchísimo más relajada, son personas que están desinhibidas y por esa razón entonces incluso se les induce al consumo de sustancia estupefaciente. Vemos entonces aquí que la única medida de aseguramiento que cumpliría con ese fin constitucional, que es la garantía que se le debe dar no solamente a la víctima y a la sociedad, pues se ve inmersa o se cumple en esa medida de aseguramiento privativa de la libertad, no se puede decir en lugar de residencia, atendiendo básicamente a que en este momento, al llegar Sergio Daniel Rubio Salamanca de la China, no conocer el lugar de residencia y obviamente el señor defensor va a decir que la tía o la hermana y la progenitora, pues él no es la residencia, él no tiene un lugar en este momento a donde residir. Respecto a la medida peticionada, señora juez, y respecto precisamente a ese fin constitucional como le he referido, el artículo 308 y siguientes del Código de Procedimiento Penal nos dice entonces que una medida de aseguramiento se debe imponer cuando se cumpla precisamente con alguno de esos requisitos que establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que se muestre como necesaria para que se evite o que obstruya el debido ejercicio de la justicia, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima o que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Es la razón fundamental para que la delegada fiscal considere que se cumple con ese numeral segundo del artículo 308, que se desarrolla a su vez en el artículo 310, es decir, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y, señora juez, se debe tener en cuenta que esta persona, reitero, a futuro puede incluso reincidir en esta conducta delictiva. El artículo 310 del Código de Procedimiento Penal nos dice entonces qué es considerar a una persona como peligro para la comunidad. En el artículo 310 nos dice que es para estimar si la libertad del imputado representa un peligro a futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias frente a la gravedad y a la modalidad. Vemos entonces cómo, por ejemplo, y ahí nos retrotraemos a esos elementos materiales probatorios con los que cuenta la delegada fiscal y los que se utilizaron, es decir, al señalamiento que hace Ana María Rúa Zapata, al señalamiento que hace la señora Josefa María Paternina Las Casas, al mismo señalamiento que hace la víctima primaria de esta conducta delictiva, el señalamiento que hace Sandra Úsuga y Margie Lisset, cómo efectivamente al llegar a territorio de la China fueron explotadas sexualmente. Vemos entonces cómo en el relato de los hechos que le hago a Ana María Rúa Zapata, que llegó, fue explotada en territorio de la China y cuando pretendió salirse de esa organización fue violada. Producto de esa violación tuvo una menor de edad que ella le dio el nombre de Narnia, menor de edad que fue posteriormente secuestrada, traída hacia Colombia, liberada por el Gaula, y vemos entonces cómo a partir de ese momento se empieza a tener la colaboración. El señor Daniel Alejandro Vélez Serna decidió también colaborar con la Administración de Justicia y ese señalamiento que hace Daniel Alejandro Vélez Serna pues fue fundamental para la imposición de la medida de aseguramiento y la condena en contra de la primera fase de esta audiencia. El hecho también de contar, señora juez, con las aceptaciones de cargos de manera libre, consciente, voluntaria y espontánea por parte de los dueños o los dueños de esa establecimiento de razón social, Merchandise Driven, los hermanos Arévalo, pues ponen conocimiento cómo esa organización tiene varias aristas y tiene varios puntos o varios roles que cumplen precisamente con esa finalidad específica de la organización delincuencial, es decir, captar mujeres, hacerles ofertas para llevarlas a la China con la oferta de tener unos ingresos superiores, pero que estando allá, la deuda que adquieren ellas, pues es una deuda que se ve reflejada en 15.000, 20.000 dólares que deberán ser pagados. Obviamente todos los días les están incrementando la deuda y esa deuda se incrementa porque no tienen las uñas pintadas, porque no asisten a tiempo a la cita que se les haga por parte de los puntos o de los clientes. Esas multas van entre los 500 y los 1.000 dólares. Nos dice el numeral tercero, nos dice entonces el numeral segundo del artículo 310, nos dice
nos dice el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Vemos acá, señora juez, que les estamos imputando una trata de personas en concurso homogéneo y sucesivo, siendo víctimas de este punible de manera primaria la señora Sandra Joana Úsuga y Margicet Campos Barrera, personas que estando allá lo conocieron, lo señalaron y lo ubicaron como captador, lo ubicaron en principio como custodio y posteriormente ya lo ubican en calidad de manilla. ¿Qué significa la manilla? Es la persona que tiene el músculo económico para traer mujeres, para ofrecerles una estadía, pero posteriormente para cambiarle los señalamientos que se hace para cambiar las condiciones de esta conducta delictiva. Vemos entonces que aquí hay un concurso homogéneo y sucesivo con dos personas víctimas del delito de trata de personas, Sandra Joana Úsuga, Margicet Campos, y posteriormente el tipo penal del concierto para delinquir. El delito de concierto para delinquir, el bien jurídico tutelado es la seguridad de la ciudadana. Vemos entonces cómo se están afectando dos bienes jurídicamente tutelados por el legislador y de esa manera entonces considera, señora juez, que la comisión de la conducta delictiva pues es de extrema gravedad. Vemos también el quantum punitivo, señora juez, ese es el aspecto objetivo, el artículo 307 nos habla sobre la medida de aseguramiento privativo de la libertad. Cuando se impone la medida de aseguramiento privativo de la libertad, nos dice entonces que es cuando aquellos delitos que tengan pena privativa de la libertad que sea o supere los 4 años de prisión. El delito de trata de personas tiene una pena de prisión que va entre los 156 meses de prisión, es decir, los 13 años de prisión hasta los 256 meses, y el delito de concierto para delinquir parte de 4 años, es decir, que se cumpliría también con ese requisito objetivo de tener un quantum punitivo mínimo para imponerse la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Considera igualmente, señora juez, que podría en un momento determinado, aunque no lo exige el legislador, considerarse que para Sergio Daniel se da también ese numeral tercero del artículo 308, es decir, la posibilidad de no comparecer. ¿Y por qué razón? Básicamente porque en este momento este ciudadano no tiene un arraigo conocido, no tiene un lugar de residencia y pues muy seguramente el hecho también de tener un pasaporte activo, porque no se le ha retenido, no está sancionado, posiblemente esta persona no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia. Vemos que Sergio Daniel es una persona de escasos 31, 32, 31 años de edad, no ha cumplido los 32, es una persona joven, es una persona que por ese antecedente, el antecedente donde se trataba pues de la colaboración para su progenitor, decidió sencillamente tomar vuelo e irse, y es la razón para que la Fiscalía entonces considere que no se tiene la seguridad de que Sergio Daniel Rubio va a comparecer al proceso penal o a esta citación que se le haga. Por último, señora juez, los elementos materiales probatorios de los que la Fiscalía le corrió traslado a usted y al señor defensor. Estamos hablando entonces de un informe del FPJ 45 que fue suscrito por funcionarios de la Policía Judicial. Igualmente se corrió traslado de una carpeta que está conocida como Operación Hacia Solicitud. Allí se puede entonces observar, señora juez, cómo efectivamente hablamos de una organización que cumple diferentes roles, que cumplen, es una organización multinacional, es una organización que está conformada por ciudadanos colombianos. Obviamente también hay autoridades chinas comprometidas con esta investigación. Hay personas ya condenadas, hay personas que están colaborando incluso con la Administración de Justicia, y es el caso, por ejemplo, de Jamie Lorena Sáenz y del señor Carlos Andrés, quienes con la finalidad de obtener una rebaja en la pena, pues han venido aportando información. De esta manera, la Fiscalía puede darle a conocer a usted, señora juez, que esta organización delincuencial trabaja entre Colombia y la China, que tiene diferentes rutas. Las rutas son las que se encuentran, salen mujeres captadas en Medellín,
posteriormente trasladadas hacia territorio bogotano, donde son acogidas en algunos hoteles para posteriormente, 2 o 3 días después, cuando no es el mismo día, pues estarían sacando ya hacia territorio de la China con rutas que incluso hacen paradas en Panamá, en Frankfurt, en el mismo París, señor juez, señora juez, y también se hace con rutas hacia Colombia, México, Holanda y Guangzhou, eso hace parte de la China, y Hong Kong. Esta estructura criminal, las ofertas laborales que hace son mujeres donde se les ofrece trabajar como meseras, impulsadoras comerciales, niñeras, modelajes, bailarinas, como comerciantes, pero pues obviamente son maltratadas, no solamente físicamente, son cohibidas, son obligadas a tener relaciones sexuales sin ningún tipo de control. Esta estructura criminal está liderada en principio por Sandra de Elisa Patiño, por su esposo conocido con el alias de Kevin, pero tiene una líder en la cabeza que es la Manilla de Manillas, que viene trabajando en Hong Kong y es la persona conocida como María Victoria Morales, conocida con el alias de Diana. La Fiscalía entonces, señora juez, contando con esos elementos materiales probatorios que, reitero, se le corrió traslado de los mismos a usted, solicita imponga esa medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Considero, señora juez, que se ha cumplido a cabalidad con los requisitos para la solicitud de imposición de esta medida, razón por la cual pues solicito se pronuncie respecto al mismo pedimento. Muchísimas gracias, señora juez. Señor defensor, ¿cuánto tiempo requiere para analizar las evidencias? Su señoría, yo pienso que es un tiempo pues un poco amplio porque pues quiero revisar de manera exhaustiva todos los elementos de los que se me corrió traslado primero, y en segundo lugar porque para efectos de controvertir la solicitud deprecada por la delegada fiscal, pues atendiendo a lo que me informó hace un momento, me informaron los familiares de Daniel, pues siempre, es decir, no lo tienen a la mano y quisiera que ustedes conocieran pues de esos elementos también para poder controvertir. Yo quisiera solicitarle respetuosamente, señora juez, si es posible y si es de recibo, con miras a lo establecido en el literal I del artículo 8 de nuestro Estatuto Procesal Penal, que se me permita disponer de un tiempo razonable y se fije una nueva fecha y se suspenda en este momento para poder hacer mi intervención, obviamente ejerciendo una defensa técnica idónea, responsable, que garantice los derechos de mi representado, más aún pues atendiendo a todos los, pues al tiempo del que ha dispuesto, excúsenme, la delegada fiscal desde, pues, para organizar toda esta situación que bien se sabe que la doctora Diana pues ya lleva tiempo trabajando con este tipo de procesos. A ver, señor defensor, usted sabe que estas audiencias se adelantan de manera concentrada precisamente para hacer o en respeto de los derechos fundamentales o para no extender más allá de lo razonable la realización de estas audiencias preliminares, que son el primer acercamiento que tienen las personas con la administración de justicia. Yo entiendo que obviamente la defensa ha de contar con un tiempo suficiente para controvertir las evidencias del ente instructor, pero no perdamos de vista que se trata de una persona privada de la libertad y cuya situación debe definirse con premura y con celeridad. Entonces, atendiendo a su solicitud, es decir, aquí no se trata de una extralimitación de términos por parte de este estrado judicial que estaba dispuesta a adelantarla hasta cuando, pues, finiquitara su turno el día de hoy. Pero atendiendo a esa solicitud que usted nos realiza y que los términos corren a cargo o por cuenta de la defensa, esta audiencia se suspende para el día lunes 21 de febrero de 2022 a las 2:30 de la tarde. Es el tiempo que en el despacho se encontrará en turno. La señora fiscal puede solicitar apoyo para la realización de esta diligencia, pero el día de mañana no estoy de turno y la defensa ha solicitado un tiempo prudencial para controvertir esos argumentos del ente instructor. Entonces, quedan enterados en estrados
se solicita su puntual asistencia en la fecha señalada a las 2:30 de la tarde para continuar esta vista pública, haciendo hincapié, énfasis en que ese término cuenta por la defensa, porque estamos atendiendo una petición que él realiza en pro de su representado, y que en efecto esa es la agenda del despacho, porque el día de mañana no presta asistencia o atención al público. Entonces, hecha esa aclaración, se solicita la colaboración del personal de custodia para que la fecha y hora señalada remitan a Sergio Daniel para la realización de estas audiencias virtuales, e igualmente se insiste que la señora fiscal, en el evento de tener algún contratiempo, puede solicitar personal de apoyo para la realización de esta audiencia, pero es la única fecha que encuentra disponible el despacho, salvo que la audiencia se adelante el día de hoy. Entonces, con esas aclaraciones, dejamos constancia que en esta diligencia se han respetado y mantenido incólumes los derechos y garantías de cada uno de los intervinientes, y damos por clausurada esta sesión, siendo las 6:57 de la tarde. Muchas gracias, nos vemos el 21 de febrero. Sí, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien.